Otro tema muy interesante de la época victoriana se relaciona con la conexión existente entre Hewlett Jackson con otros filósofos. Es este señor que ven aquí, Herbert Spencer, el padre del darwinismo social, y él acuñó la infame frase de la supervivencia del más apto. Algo que obviamente muchos piensan que fue Darwin quien acuñó esta frase. No, no lo fue él, sino este filósofo inglés victoriano que hablaba de la evolución social y la disolución. Y sostenía que las jerarquías en materia de clases sociales no solo está justificada, sino que es necesaria para la supervivencia de las sociedades evolucionadas. John Hewlett Jackson escribió en aquella época que Spencer es un hombre a quien yo le debo muchísimo, me encuentro profundamente obligado. Se escribían entre sí una correspondencia muy prolífica y Hewlett Jackson consideraba que Spencer era su héroe. Hewlett Jackson sostenía que la jerarquía en materia de clases sociales no solo estaba justificada y obviamente Spencer hablaba de la jerarquía en el más evolucionado de todos los cerebros, que obviamente era el humano. Lo que estoy diciendo aquí no es que Hewlett Jackson tenía miopía, era ciego, en la época victoriana la ciencia no era útiles, sino, por favor, entiendan que lo que yo quiero decir es que la sociedad estaba preparada para este tipo de ideas, para aceptar esta metodología, un tierra fértil para hacer una jerarquización muy simplista de la naturaleza humana. Y no se trataba simplemente de un problema que afectaba a Spencer o al señor Hewlett Jackson, sino que también muchos de nosotros sabemos que Freud también tenía una organización jerárquica de la psique humana, el superego, el ego y el id, el yo, el superyo y el id. Con lo cual ven que hay una gran similitud con la idea de Hewlett Jackson en cuanto a jerarquía del sistema nervioso. Freud, por supuesto, tenía el crédito de que si uno suprimía las estructuras subcorticales iban a surgir problemas. De manera que este viejo problema se presenta en las ciencias cognitivas modernas. ¿Por qué nos estamos hoy reuniendo aquí? Porque yo dedico mi tiempo para hablar de un programa antiguo. Bueno, ¿saben por qué? Porque realmente nos afecta a muchos de nosotros para definir nuestras hipótesis, para dar nuestras explicaciones respecto de los hallazgos, sin saber que estamos afectados por esta miopía corticocéntrica. Creemos que los lóbulos frontales son dominantes respecto de la estructuras subcorticales. Cuando presenté mi trabajo de investigación en ciencias cognitivas, tuve que hacer una revisión extensiva de las tendencias modernas en materia de ciencias cognitivas. Encontré 50 trabajos de investigación en lenguaje y otros referidos a tomas de decisiones con información detallada. Aquí tienen mi cita. Por supuesto, en mi sitio van a encontrar todo lo que necesiten. El 30% de esos estudios demuestra que no se podía estudiar las estructuras subcorticales porque los métodos no eran apropiados ni adecuados para hacer ese estudio. Por ejemplo, piensen en el EEG, en el electrocardiograma. No nos sirve para estudiar el rol de las estructuras subcorticales si utilizamos esta metodología, o TMS, o cualquier otro método. El 30% de todos los estudios publicados y la mayoría de los estudios anteriores a la era de las neuroimágenes, la mayoría de ellos pertenecían a estas clases, no permitían hacer el estudio de las subcorteses. Ahora, cuando adviene la era de las neuroimágenes, la subcorteza todavía permanece como, diríamos, una situación en estado de minoridad. Quiere decir, no era el foco de atención principal, era una cuestión minoritaria. Pocos estudios en la literatura especializada trataban de descifrar el rol de las estructuras subcorticales en el lenguaje y en la toma de decisiones. Pocas se enfocaban en ello. Bien. Todo ello nos ha llevado a una definición de la naturaleza humana
que es irracional, va de abajo hacia arriba. ¿Se acuerdan esa vieja definición jerárquica? Pero los seres humanos son muy diferentes de los animales sobre la base de los controles voluntarios, como si siempre pudieran controlar racionalmente su conducta. Si ustedes ven la organización real neuroanatómica en el cerebro, ya no se trata más de un modelo físico newtoniano sencillo que A domina sobre B, como la famosa dicotomía o dicotomías victorianas que mencioné, sino que se trata de un modelo circular, cerrado, interactivo, donde notablemente podemos advertir que estas flechas que llegan al lóbulo frontal, ¿ven?, ya no está más aislado ese lobo frontal de las influencias de las estructuras subcorticales tales como el proencéfalo, el cerebelo, los ganglios basales, el tálamo y, por supuesto, el tronco encefálico en todo ese sistema enérgico o cualquier otra estructura cerebral. Con lo cual, ven aquí el diagrama de cómo nosotros tenemos que ver el rol que desempeñan los lobos frontales en la regulación de la conducta. ¿Y qué nos dice todo esto? Que quizás no sería tan malo pensar que los seres humanos, como otros animales, ya no son tan racionales como piensan que son y como constantemente hemos pensado que lo éramos, influenciados por el sistema antiguo. Y les daré un ejemplo respecto de cómo se entiende esta distinción entre el modelo 1 y el modelo 2 para poder entender la etiología de algunos trastornos. Aquí tenemos un diagrama detallado de lo que denomino la conectividad dentro del circuito. Y aquí vemos el modelo simple, dominante, arriba hacia abajo, en cuanto a la regulación de la conducta. La ideología dominante es la siguiente. La conducta inapropiada es un problema de regulación del comportamiento porque es un problema de control y es un problema de un control voluntario deficiente, sobre todo en el habla. Si ustedes creen en el otro método, en este que les muestro ahora, verán que los problemas de la desregulación no es la falta de control, sino es un problema de una inapropiada generación de control. Es decir, hay una producción de control que es inadecuada y de allí hablamos de la ansia de actuar de manera irracional, incontrolable. Hablamos de, ¡ay, no se pudo contener! Tuvo una urgencia, se sintió instado a hacerlo, la urgencia muy importante. Ahora vamos a compartir un video. Van a ver un paciente que yo estaba tratando. Mi especialidad es la neurología y trato pacientes que tienen conducta inapropiada, que neurológicamente se los definiría como pacientes con conductas espontáneas inapropiadas, donde el sujeto no puede controlar su conducta. Es un buen modelo el que vamos a ver, y vamos a ver el tema de la labilidad emocional y la risa y llanto patológico, en un modelo que estoy estudiando ahora, que es el comportamiento ictal en los ataques o crisis. Nosotros vamos a ver aquí, en este video, un señor que padece de risa y llanto patológico. Se trata de un modelo de regulación de conducta porque él no puede controlar cuando su respuesta es excesiva risa o excesivo llanto. Acaba de llegar a la clínica, en este momento se sentó frente a mí. Bien, sí, acomódese. Bien, vamos a... Usted seguramente tuvo que manejar bastante, ¿no?, para venir hasta acá.